¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a nuestros videos de formación técnica. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de checar un Honda Accord modelo 2013 y como ya lo hemos hecho en otros videos, vamos a llevar primero la parte teórica y después vamos a pasar a la parte práctica. Bueno, siendo así, iniciamos. Bueno, pues como mencionamos, vamos a empezar con la parte teórica. En la parte teórica analizamos que el vehículo que vamos a estar comprobando el día de hoy va a ser un Honda Accord, la versión X con motor 3.5 litros, que es un motor V6 y el año es modelo 2013. Vamos a empezar, como en todos los sistemas, por la parte de la computadora, en donde vemos que la computadora cuenta con tres conectores de 51 terminales cada uno, es decir, son idénticos. El primer conector lo vamos a identificar como conector A, conector B y conector C. Entonces voy a tener conector A de 51 terminales, conector B de 51 terminales y conector C de 51 terminales. Ya que identificamos los conectores, pues hemos de decir que lo primero que tenemos que verificar y comprobar son las alimentaciones. En el caso del vehículo que estamos analizando, es un vehículo con transmisión automática. Es la versión convencional, la coupé, no es la deportiva. El manual nos marca que la versión que estamos analizando trae llave inteligente. Esto quiere decir que ya no va a contar con un interruptor de encendido convencional por llave. Entonces vamos a tener un botón de arranque que va a tener, pues obviamente, una antena y una serie de interruptores. Esto lo comentamos pues porque aquí vamos a ver que las alimentaciones vienen de un módulo que se llama módulo de acceso sin llaves. Bueno, vamos a empezar primero con las tierras. En el caso de las tierras, veo que hay una tierra, ojo, viene en la terminal B20, y esa tierra viene del frente derecho del motor, es la tierra G101. Esa tierra G101 nace ahí y llega a un conector de acoplamiento que va a ser el JC C018 para transmisión manual o el JC 013 para transmisión automática. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque cuando el vehículo es de modelo reciente, pues seguramente no vamos a tener ningún problema. Pero a medida que pasa el tiempo, el vehículo es sometido a diferentes condiciones de trabajo, operación, temperatura, ambiente, humedad, etcétera, etcétera, pues nosotros sabemos que hay el riesgo de un posible falso contacto, pues en las terminales ya por las conexiones que tenemos, pues por mucho tiempo, expuestas justamente a estas diversas condiciones. Entonces, es recomendable, sobre todo en lo que son alimentaciones, en este caso de tierra, que son muy importantes, ya que recuerden que la mayoría de los componentes son controlados por activación de tierra. Entonces, es necesario ubicar esos conectores y darles mantenimiento, es decir, limpiarlos, agregarles una grasa que mejore la conductividad tanto eléctrica como térmica. En este caso la térmica no es tan importante, pero la eléctrica sí. Entonces, aquí veo el conector y veo que ese conector hace que le llegue corriente, perdón, que le llegue tierra a la terminal B20. Entonces lo tengo que checar con una lámpara de pruebas. Hay que recordar que en todos nuestros videos, perdón, hemos analizado que todas las alimentaciones importantes de potencia se verifiquen con una lámpara de pruebas para evitar pues que no haya una buena alimentación, una buena fuente de energía para la computadora, en este caso la conexión de tierra. Después vamos a checar en la conexión C1, después en la conexión C20 y después en la conexión B11. También nos damos cuenta que la tierra nace en la G101, o sea, es la misma tierra. Bueno, aquí también nos damos cuenta que llegan a un conector de acoplamiento y que este conector de acoplamiento pues va a hacer que entre la tierra y se divida la tierra y salga la tierra para las alimentaciones de computadora.
Entonces, la misma recomendación, dar mantenimiento, checar que le llegue una buena alimentación de tierra, y eso lo verificamos y comprobamos con nuestra lámpara de pruebas conectada a corriente. Ya que hemos comprobado y verificado e inclusive realizado el mantenimiento a los conectores de acoplamiento, bueno, pues ahora vamos a checar las alimentaciones, y para esto me voy a ir a la terminal A1, en donde voy a comprobar que me llegue una corriente de ignición. Lo mismo va a ocurrir en la terminal A49, entonces voy a checar en la terminal A49 que me llegue esa corriente de ignición. ¿De dónde vienen esas corrientes de ignición? Esas corrientes de ignición van a llegar de dos relevadores. Un relay que se va a llamar relay de ignición 1B y relay de ignición 1A. Esos relevadores, nos podemos dar cuenta que la corriente viene del borne positivo de la batería, pasa por un fusible 1 de 125 amperes, que es un fusible de alta corriente para todo el sistema, y entonces de aquí va a salir la corriente que pasa por el fusible 12.4 de 30 amperes. También esa corriente va a pasar y va a llegar al fusible 12.1A. Estos fusibles están instalados en cabina, y después va a llegar al fusible 3110A, y con esto vamos a tener corriente en esta conexión y en esta conexión. Es decir, ambos relevadores ya están siendo energizados con corriente de batería. ¿Qué es lo que se requiere ahora? Bueno, pues que le llegue la activación tanto de tierra como de corriente al relevador para que estos se cierren, energicen pues ahora sí que al sistema. Y entonces para esto vamos a tener que estos relevadores tienen una alimentación de tierra desde el módulo que se va a llamar módulo de acceso sin llaves. Este módulo pues es el que va a recibir la señal del botón de arranque, en donde también viene instalada la antena que va a determinar, va a monitorear, va a recibir la señal de la llave inteligente, va a checar que el transponder esté instalado, que el transponder sí esté identificado. Entonces, si esto ocurre, pues entonces este módulo va a operar y va a funcionar. Entonces, hasta ahí vamos a tener que el relevador va a mandarle la tierra, y ahora le va a mandar la corriente. La corriente ahora va a llegar para activarse ambos relevadores del conector C11. Entonces, aquí va a llegar corriente controlada, a partir de que accionemos el interruptor. Si le llega la tierra y le llega la corriente, entonces este interruptor se va a cerrar, y vamos a poder monitorear que en la terminal A1 y en la terminal A49 pues le van a llegar estas corrientes, y que simultáneamente el módulo está monitoreando. Aquí vamos a ver que el módulo va a monitorear pues la operación de este relevador. Lo mismo va a ocurrir con otro relevador. Aquí vamos a estar monitoreando la correcta operación de ambos relevadores, que son necesarios para el arranque del vehículo. Bueno, esto es lo que se requiere, esto es lo que se necesita para que la computadora tenga alimentaciones. Bueno, ya estamos en esta diapositiva en donde podemos apreciar el relevador principal, el relevador del cuerpo de aceleración y el relevador de bobinas. Podemos apreciar en este diagrama, pues primero lo básico y esencial. La corriente de batería sale, pasa por el fusible 15 de 15 amperes y me energiza el relevador principal, en donde nos damos cuenta que le va a llegar corriente a la terminal número 1 y corriente a la terminal número 3. Simultáneamente, ahí podemos apreciar que esa misma corriente sale y me energiza al relevador del cuerpo de aceleración en la terminal número 1, esto a través del fusible 18 de 15 amperes.
y también me va a energizar al fusible 9 de 15 amperes, en donde estamos energizando al relevador de las bobinas de encendido, tanto en la terminal número 3 como en la terminal número 1, es decir, tanto en el interruptor como en la bobina. Entonces, ya aquí si analizamos nuestro sistema, pues ya vamos a tener corriente y corriente. También aquí tenemos corriente y corriente. ¿Qué nos hace falta? Bueno, que ahora que se energice la computadora con la corriente de ignición que vimos en la diapositiva anterior, pues ahora salga la tierra controlada. En este caso, por la terminal A7, va a salir tierra controlada para dos relevadores, que son el relevador principal y el relevador de las bobinas. Cuando le llega la tierra aquí a este relevador principal, pues se va a accionar, va a cerrar y me energiza con corriente, por un lado, al relevador del cuerpo de aceleración, y también sale la corriente para que llegue a la computadora, a la terminal B10, en donde energiza, y la computadora también monitorea que este relevador esté funcionando, ya que vemos que tiene una importancia trascendente, ya que me energiza el relevador de la bomba de combustible, me energiza los 6 inyectores, entonces ya aquí hay un punto importante y crítico, pero también me energiza el sensor CKP y al sensor CMP, necesarios para que el vehículo pueda arrancar. Entonces ya de ahí tenemos una situación crítica del relevador principal. Se debe de activar, debe de operar a partir de que coloquemos el switch en posición de ignición. Pero esta línea de activación, pues también nos damos cuenta que llega hasta el relevador de las bobinas. ¿Esto qué quiere decir? Que si tengo corriente y le llega a tierra, se cierra este interruptor y la corriente va a llegar a las 6 bobinas. Ya con eso el vehículo pues va a tener también chispas si es que todo está bien. Bueno, también nos damos cuenta que hay otra activación de una tierra controlada por la terminal A13, en donde va a salir tierra controlada para activarme el relevador del cuerpo de aceleración, y entonces tiene corriente, tiene tierra, y la corriente va a llegar a la computadora en la terminal C4, en donde pues podemos apreciar que la computadora se va a energizar, pero va a estar en condiciones de operar mi sistema de aceleración electrónica, y es un sistema de protección en el cual, si la computadora determina y detecta que las condiciones operativas no son las apropiadas para que el vehículo arranque, porque hay un problema ya sea en el pedal o en el cuerpo de aceleración, pues este relevador se va a desactivar como una medida de protección y seguridad. Bueno, este es el sistema que requerimos para que nuestro vehículo arranque. Todos los relevadores que pudimos apreciar ahí son necesarios e indispensables para que el vehículo funcione y arranque. Bueno, pues ya estamos aquí en donde están las bobinas de encendido y en donde vamos a analizar que en la terminal número 3, nosotros con una lámpara de pruebas conectada a tierra, pues vamos a verificar que nos llegue corriente. Entonces, terminal número 3 es la alimentación de corriente. ¿De dónde viene? Del relevador de bobinas, que ya vimos en la diapositiva anterior, y vimos también las condiciones necesarias para la activación. Ya que hemos verificado las alimentaciones de de corriente, ahora vamos a checar la tierra que llega en la terminal número 2. Entonces, en la terminal número 2, aquí voy a comprobar que me llegue pues una buena conexión de tierra. Lámpara de pruebas conectada a positivo. Verificamos y comprobamos que me llegue una buena tierra. Si me llega una buena tierra, entonces ahora lo que necesitamos es, ya tenemos corriente en la terminal número 3, tierra en la terminal número 2. Ahora necesitamos que este transistor que está integrado a la bobina pues se dispare, y entonces en la base necesitamos una señal de disparo, una señal digital, una señal cuadrada. Esa señal cuadrada pues la vamos a tener que checar con una lámpara de diodos. Lámpara de diodos conectada a tierra, y la otra punta la voy a conectar aquí, y aquí voy a poder checar
una señal cuadrada al dar marcha. Con esta lámpara de diodos, pues nosotros podríamos verificar y debe de destellar. Si destella, pues quiere decir que la señal existe. Esto se va a dar al momento que demos marcha. Antes no debe de haber nada, o sea, es decir, si yo coloco mi lámpara de diodos conectada a tierra, ahí no debe de estar prendida, debe estar totalmente apagada. Si está prendida, hay un problema en línea o en computadora. Entonces, debe de estar apagada y al dar marcha debe destellar. Bueno, eso es importante. De no ser así, pues hay que checar conexiones, líneas y obviamente podría ser hasta la computadora, el transistor que esté en corto. Bueno, con esto ya checamos la parte básica. Si nosotros queremos verificar, pues vamos a decir que es realizar esta prueba más a detalle, podríamos usar nuestro osciloscopio, en donde tendríamos que checar la señal en cada una de las bobinas. Aquí en la parte teórica, pues lo vamos a dibujar de esta manera, en donde voy a ver una señal de activación. En la parte práctica también lo vamos a efectuar y ustedes van a ver pues la señal en el osciloscopio, cómo es que se ve a detalle, es mucho mejor que verla con la lámpara de diodos, aunque recuerden ustedes siempre lo importante de esto es ser muy prácticos y utilizar la herramienta, pues utilizar la herramienta que sea propicia y práctica para el tipo de prueba que nosotros vamos a realizar. Entonces es muy importante eso, que ustedes utilicen la herramienta adecuada y propicia para dar un buen diagnóstico. Recuerden ustedes que ustedes deben ser cada vez más teóricos, menos rudos. En la otra parte, pues tenemos las bobinas 4, 5 y 6, que obviamente sería la misma secuencia. Entonces, pues ahí ya no nos detenemos por cuestiones inclusive de tiempo, para que ustedes no se me aburran, no se me saturen. Pero ahora resulta que para que haya la señal de activación a las bobinas, requerimos y necesitamos necesariamente de la señal del sensor de giro del cigüeñal. Este sensor va a ser un sensor de tipo efecto Hall negativo. Y como es un efecto Hall, necesariamente va a requerir de una alimentación. Entonces, para esto, pues vamos a tener que checar las alimentaciones. Voy a ir a la terminal número 1, en donde voy a comprobar que me llegue. Observen ustedes, la corriente, ya vimos este relevador, cómo es que funciona, cómo es que se activa. Y entonces ahí checamos que nos llegue una buena alimentación de corriente. Si me llega corriente, entonces el sensor está energizado con corriente y ahora necesitamos que haya alimentación de tierra. Ahí en el diagrama me muestra que la alimentación de tierra llega en la terminal número 2. De igual forma, con nuestra lámpara de pruebas, checamos que nos llegue tierra. Lámpara de pruebas conectada a corriente, checamos que nos llegue tierra. Y como este es un efecto Hall de tipo negativo, deberá de tener un voltaje de referencia. Este voltaje de referencia lo vamos a checar en la terminal número 3 con respecto a tierra. Puede ser una tierra física o puede ser directamente la terminal número 2, en donde, pues así que de una sola prueba estaremos verificando dos conexiones eléctricas, tierra y los 5 volts de referencia. Entonces aquí tenemos un voltaje de 5 volts de referencia. Ahí debe haber 5 volts de referencia que vienen de la computadora. Ese voltaje es el que posteriormente se va a convertir en una señal cuadrada. Esta señal cuadrada, pues es una señal muy rápida, que nosotros aquí la dibujamos de esta forma, pero en realidad es una señal muy rápida. Ustedes la van a poder apreciar en las pruebas prácticas, que es una señal muy rápida, que inclusive la lámpara de diodos, pues obviamente no se ve el destello. La razón, la señal es demasiado rápida para la lámpara de diodos, pues prácticamente se ve encendida. Entonces, si queremos checar la señal, pues podríamos intentarlo con la lámpara de pruebas para fines de cuando no arranca, porque si el vehículo arranca, pues prácticamente no se va a poder determinar si hay destello o no hay destello por la rapidez de la señal. Entonces, ¿qué hacemos? Insertamos una punta de prueba aquí y comprobamos la señal con la lámpara de diodos. Si ustedes tienen osciloscopio, pues entonces lo que pueden hacer es colocar una punta de pruebas a tierra y la línea de señal, pues la vamos a colocar aquí
y pues ustedes van a poder apreciar la señal, que es muy rápida. Evidentemente aquí pueden ajustar la base de tiempo, en donde pues la señal la pueden ver como ustedes lo deseen. Entonces esta señal es muy importante para que el vehículo pueda controlar la activación de bobinas, o sea, para que haya chispa, para que haya activación de inyectores y para que haya activación del relevador de la bomba. Si llegara a fallar cuando el vehículo está funcionando, el vehículo se va a mantener operando, pero en una modalidad obviamente limitada de potencia. Entonces sí funciona. De hecho lo van a ver en la parte práctica, cómo podemos eliminar la señal. La eliminamos, la mandamos a tierra, y esa señal, si nosotros colocamos una lámpara de pruebas, la instalamos a tierra y lo colocamos aquí, pues vamos a ver cómo eliminamos la señal. Y el vehículo en estas condiciones, si el vehículo ya arrancó y ya está operando, pues va a seguir trabajando, pero evidentemente ya con una restricción de potencia. Bueno, y ahora en caso del sensor de árbol de levas, pues va a ser prácticamente el mismo procedimiento, porque es un sensor también de tipo efecto Hall negativo. Entonces vemos que en la terminal número 1 le llega alimentación de corriente. Entonces con nuestra lámpara de pruebas conectada a tierra, comprobamos y verificamos que nos llegue una buena alimentación de corriente del relevador que ya analizamos desde el principio. Si me llega una buena alimentación de corriente, entonces ahora en la terminal número 2 voy a comprobar, igual con mi lámpara de pruebas conectada ahora a corriente de batería, que me llegue una buena alimentación de tierra. Y si me llega una buena alimentación de tierra y corriente, el sensor ya está energizado. ¿Qué necesito ahora, jóvenes? Pues necesito ni más ni menos que me llegue el voltaje de referencia en la terminal número 3, que posteriormente se va a convertir en una señal cuadrada. Originalmente, ¿qué sucedía? Bueno, que aquí vamos a tener 5 volts constantes, pero al momento que hay movimiento en el reductor que va enfrente del sensor, pues se va a convertir en una señal cuadrada. Esta señal cuadrada pues la tengo que verificar, pero antes de eso aquí tendría yo que checar que me lleguen estos 5 volts de referencia. La tierra puede ser la terminal número 2 o también me puede ir a una tierra física, siempre y cuando ya haya comprobado que me llega tierra en la terminal número 2. Finalmente voy a checar la señal, y para checar la señal puedo utilizar una lámpara de diodos, que es una herramienta, pues vamos a decir que muy práctica, muy versátil. Y recuerden ustedes que siempre deben ser muy prácticos, ya que eso les va a dejar más lana que ser así tan fufurufos. Entonces checo la señal, pero si también dicen, llegó el cliente y lo quiero apantallar, entonces saco mi osciloscopio y checo la señal. Evidentemente aquí voy a poder visualizar mucho mejor la señal. ¿Por qué? Porque puedo ajustar la base de tiempo a lo que yo quiera, necesite o pueda apreciar mucho mejor. Entonces con esto puedo determinar si el sensor está funcionando de forma correcta. Este sensor también es muy importante para la correcta operación del vehículo. Bueno, esta es la parte teórica. Vámonos ahora a la parte práctica, en donde vamos a comprobar pues parte de lo que hemos mencionado en esta serie de diapositivas. Bueno, ya estamos aquí en el motor, en donde ahora vamos a checar el sensor de árbol de levas. Este sensor es un sensor de tipo captador efecto Hall, como ya lo mencionamos en la parte teórica, y vamos a revisar que le llegue su corriente, su tierra y su voltaje de referencia de 5 volts. Primer prueba, con lámpara de pruebas conectada a tierra, vamos a comprobar que nos llegue corriente. Ahí nos llega corriente. Ahí pueden apreciar que la lámpara enciende con buena intensidad. Bueno, ahora vamos a comprobar que nos llegue tierra. Vamos a invertir nuestra lámpara de pruebas. Y ahora vamos a checar que nos llegue tierra. Ahí vemos que nos llega una buena tierra. Bueno, ahora vamos a verificar el voltaje de referencia. Ese va a ser con nuestro voltímetro conectado a tierra.
y vamos a comprobar que haya un voltaje de referencia de 5 volts. Entonces, como pueden apreciar, tiene 4.97. Poco veneno no mata, entonces 5 volts. Y ahí tenemos el voltaje de referencia. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a conectar el sensor para comprobar su señal. Ya insertamos una punta de prueba en la línea de señal y lo vamos a checar con una lámpara de diodos. Ya se verificó que la línea y la punta de prueba tengan continuidad y vamos a checarlo con una lámpara de diodos. Como ahí se puede apreciar, el LED destella. Esto nos indica que el sensor está mandando la señal. Eso me indica que el sensor está operando correctamente. Observen cómo destella. Bueno, ahora la prueba la vamos a hacer también con el osciloscopio para que ustedes vean la diferencia y el cambio en cuanto a la herramienta. Bueno, vámonos a la siguiente prueba. Como pueden apreciar, ya tenemos aquí la señal del sensor de árbol de levas con el osciloscopio. Ustedes pueden apreciar que a diferencia de la lámpara de diodos, pues aquí ya podemos ver una señal definida en donde si llegara a existir alguna falla, pues se podría percibir mucho mejor que con la lámpara de diodos. Bueno, esta señal es importante, pero una vez que el vehículo arranca, observen ustedes qué pasa si la derivamos a tierra. La vamos a eliminar, la vamos a mandar a tierra con la lámpara de pruebas. Ahí la mandamos a tierra y vamos a ver qué sucede. Ahí, como se pueden dar cuenta, por un intervalo de tiempo se cortó la señal. Sin embargo, ¿qué le hizo? Nada. El vehículo sigue funcionando. Ahí la eliminamos, la recuperamos, dejamos de mandarla a tierra, llega la señal. Evidentemente ahí nos va a generar un código de falla del sensor de árbol de levas, una señal que en algún momento fue intermitente. Bueno, con esto terminamos la prueba del sensor de árbol de levas. Vámonos a la siguiente prueba. Bueno, ya estamos aquí en la parte práctica. Lo que ahora vamos a checar es el sensor de giro del cigüeñal. Estamos en la parte baja del vehículo, en donde vamos a quitar una cubierta, una protección térmica que lleva para el sensor de giro del cigüeñal. Observen ustedes esa protección que lleva y la cercanía que tiene con el escape. Ahí vamos a quitar el conector. Y este es un sensor de tipo efecto Hall negativo, por lo que para diagnosticar y valorarlo vamos a comprobar primero que le llegue su alimentación de corriente. Ahí tenemos nuestra lámpara de pruebas conectada a tierra con switch en posición de ignición y nos damos cuenta que ahí nos llega una alimentación de corriente. Ya que verificamos que nos llegue la corriente, ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestra lámpara de pruebas a corriente para que ahora podamos verificar que nos llega una buena alimentación de tierra. Si verificamos que nos llega alimentación de corriente y nos llega alimentación de tierra, el sensor ya está energizado, ya está listo para funcionar. Entonces ahora vamos a comprobar que nos llegue una buena alimentación de tierra. Estamos conectando nuestra lámpara de pruebas a corriente y ahorita ya se nos cayó aquí el instructor que está rifando el físico. Y ahora observen ustedes con qué habilidad checa el conector, llega al conector y verifica que le llegue su buena alimentación de tierra. Entonces ahí está el conector. Y ahora, si ya me llega tierra, ya me llega corriente, ahora lo que voy a verificar es que me llegue
el voltaje de referencia. Como mencionamos, es un sensor de tipo efecto Hall negativo. El switch está en la posición de ignición y entonces vamos a verificar con nuestro voltímetro que haya 5 volts. Recuerden ustedes que esos 5 volts son los que se van a convertir en una señal cuadrada al momento que haya movimiento en el cigüeñal. Entonces, voltímetro, una punta a tierra y la otra punta, aquí están haciendo las conexiones, nuestro voltímetro, y ahora vamos a checar que haya el voltaje de referencia. Ahí está, observen ustedes qué voltaje me manda ahí. 4.88 volts, prácticamente son los 5 volts. Poco veneno no mata, entonces se consideran 5 volts, 4.88 volts de corriente directa. Ahora allí en esa línea vamos a insertar una punta de prueba para poder verificar la señal que produce el sensor. Primero lo vamos a hacer con la herramienta básica, que es nuestra lámpara de diodos. Ya después lo vamos a checar con el osciloscopio. Vamos a instalar una punta de prueba ahí y vamos a checar la señal. Es muy importante esta señal. Ahorita vamos a ver qué es lo que ocurre si la eliminamos. Entonces, por esa razón estamos verificando este sensor. Bueno, ahí ya conectamos la punta de prueba. Vamos a colocar primero la lámpara de diodos. Una lámpara de diodos, la punta debe ir conectada a tierra y la otra a la línea de señal. Vamos a dar marcha y vamos a ver la respuesta. Esta prueba la vamos a hacer allá en la parte superior. Ya nada más vamos a hacer la conexión para poderlo checar con más facilidad. Entonces observen dónde va instalada la punta de prueba. Vamos a hacer la prueba con la lámpara de diodos. Observen ustedes la señal. Como pueden apreciar, la señal es tan rápida que el LED prácticamente permanece encendido. Entonces no se puede visualizar ahí bien la señal. Si esa línea la mandamos a tierra, vamos a mandarla a tierra. Observen ustedes ahí la señal. La vamos a mandar a tierra. Ahí ya se corta la señal. Ya la estamos cortando. Y está funcionando. Como el vehículo ya arrancó, ya identificó, sigue funcionando por la señal del sensor del árbol de levas. Bueno, como pueden ver, aquí en la señal con la lámpara de diodos no es tan visible. Vamos a meterle el osciloscopio. Vamos a estar checando la señal ahora. Estamos conectando el osciloscopio. Y ahora, como pueden ver, pues en el osciloscopio la señal sí es muy visible. Podemos ver aquí la señal de referencia. Vamos a derivarla, vamos a eliminarla. Vamos a mandarla a tierra para que ustedes observen la señal. Ahí está eliminando, está derivando a tierra. Por un momento se desaparece. Dejamos de mandarla a tierra. Y ahí aparece nuevamente la señal. Entonces, como pueden apreciar, pues tengo ahí la señal del sensor de giro del cigüeñal. Vamos a checar ahora las dos señales. La señal, tenemos ahí dos canales del osciloscopio. Vamos a instalar la otra punta de prueba en el sensor de árbol de levas. Bueno, como podemos apreciar, ahí ya tenemos la señal del sensor de giro del cigüeñal y la señal del sensor del árbol de levas en forma simultánea. Ahí, como pueden apreciar, nuestra base de tiempo son 50 milisegundos. Vamos a modificarla a 20 para que puedan observar la señal también
en otra base de tiempo. Observen ustedes las dos formas de onda. En este caso el sensor de giro cigüeñal pues es muy importante para el arranque del vehículo, por lo tanto es necesario que esté presente siempre esta señal. Puede trabajar en ciertas modalidades de respaldo, pero evidentemente trabajaría en una modalidad de protección y de baja potencia. Bueno, aquí ya podemos apreciar las dos señales, es lo que ustedes deben de checar y deben de tener si es que el vehículo está funcionando correctamente. Nos vamos a la siguiente prueba, en la cual vamos a checar el sistema de encendido. Bueno, ya estamos aquí en el taller, en donde ahora lo que vamos a hacer es nuestra prueba al sistema de encendido, a la bobina de encendido. Esta, como ya saben ustedes, es una bobina la cual tiene integrado el transistor de potencia. Por esta razón le debe llegar una alimentación de tierra. La conexión de tierra es en la terminal central, en la número 2. Ahí nos va a llegar una alimentación de tierra. La alimentación de corriente nos va a llegar en la terminal número 1. Y entonces, con nuestra lámpara de pruebas conectada a tierra, vamos a comprobar que nos llegue corriente. Ahí pueden observar que nos llega corriente. Entonces ya tenemos tierra, ya tenemos corriente. Ahora lo que necesitamos que nos llegue es la señal de disparo. La primera prueba la vamos a hacer con una lámpara de diodos. La lámpara de diodos va a estar conectada a tierra y vamos a comprobar que nos llegue la señal de disparo. Desconectado primero. Ahí la vamos a checar, independiente que no esté conectada, y vamos a ver el destello. Le voy a dar marcha y vamos a observar la activación. Como pudieron observar, con la lámpara de diodos se pudo apreciar esa señal. Lo que vamos a hacer ahora es verificarla con el osciloscopio. Vamos a checar esa señal, pero vamos a checar 3 señales, es decir, vamos a checar las 3 señales de 3 bobinas. Las 3 bobinas frontales, vamos a meterle una punta de prueba y vamos a checar las señales. Aquí ya podemos apreciar la señal de 3 bobinas de encendido. Si pueden apreciar también, las señales son idénticas. Hemos puesto en el osciloscopio que nos marque en el eje vertical qué voltaje tiene y me indica que tiene 4.83 volts como voltaje máximo. Esto quiere decir que tendríamos un voltaje de aproximadamente 0 a 5, una señal cuadrada. Y en el eje horizontal nos interesa también saber, por un lado, la frecuencia, pero lo más importante es ver el ciclo de trabajo. Observen ustedes que el ciclo de trabajo está más o menos en 1.1%, el ciclo alto. Entonces son de las pruebas que ustedes tienen que realizar para determinar si su sistema de encendido, si su computadora está funcionando correctamente. Bueno, con esta prueba en la cual estamos analizando 3 de los cilindros, recuerden ustedes que es un motor V6, estamos checando 3 cilindros, la otra parte sería idéntica. Con esto pues damos por concluida nuestra prueba. Nos vemos en el próximo video. Recuerden ustedes activar la campanita, suscribirse al canal y compartirlo. No sean egoístas, compartan, hagan que toda la comunidad de mecánicos estén actualizados, recomienden el canal y nos estamos viendo. Gracias a todos ustedes por su atención. Cuídense mucho.